por este día maravilloso que nuestro Abacadosh ha preparado para todos nosotros, por la bendición que tenemos en esta mañana, bueno, de empezar nuevamente el ciclo de entrevista y de invitados aquí en La Voz Mesiánica. Eh, y hoy tenemos, bueno, el privilegio de parte del Eterno de poder tener a la pastora, la mora Marley Aristi Almonte con nosotros, que nos va a estar compartiendo una enseñanza, yo creo que maravillosa en este tiempo en el cual estamos transicionando en raíces hebreas, en el mesianismo, en donde a veces hay tantas controversias, a veces donde hay tantas peleas, discusiones y un montón de cosas que yo pienso siempre en esto. Yo creo que usted va a estar de acuerdo acá conmigo, en que siempre el que nos miras de afuera dice, ah, ¿para qué voy a entrar si acá en el cristianismo vivo lo mismo? Si acá vivo lo mismo en el catolicismo, si vivo lo mismo acá. Además, creo que con usted compartí hace unos días, Marley querida, y el Eterno me regaló esas caricias que Él tiene, pero aquí en mi país, en Argentina, de ser el pastor mesiánico que fue invitado a una mesa de diálogo interreligioso en donde hubo autoridades eclesiásticas de muchísimos lugares, exponentes de su credo y su religión. Entre ellos estaban un montón y el único pastor mesiánico fui yo. Y ¿saben qué me sorprendió algo, Marley querida? Cuando escuché al presidente de las religiones afroafricanas de acá, porque ellos son todos unidos, sean Umbanda, sean Quimbanda, sean esto, sean aquello, son todos unidos, no se pelean entre ellos. Y yo dije, wow, qué tremendo, porque hasta en la guerra espiritual el enemigo no se pelea, el enemigo no se divide, y nosotros, yo digo, ¿cuánto todavía nos queda aprender? Así que muchas gracias, querida Marley, por estar aquí con nosotros, por darnos el honor de poder tenerla aquí y que usted nos pueda ilustrar y también ministrar, compartir todo lo que el Eterno ha puesto en su vida para edificar a este pueblo maravilloso y precioso. A este pueblo, acá tenemos en la voz mesiánica ya cumplió 10 años de estar en el aire y tenemos hermanos que están desde esa época y son fieles oyentes. Así que para nosotros es un placer. Que el Eterno le bendiga enormemente. Bienvenida. Muchísimas gracias, Roy. Primeramente, shalom, shalom para usted, para su amada familia, para todos los queridos hermanos de el ministerio eh, suyo. Para mí es una bendición estar con ustedes, es un privilegio estar aquí en esta mañana, en este maravilloso programa de Sembrando Fe. Y Roe, gracias por permitirme hablar de un tema muy controversial hoy día que directamente a todos los creyentes. Y el tema que el ROE me pidió que hablara son las leyes no ágidas o no édicas. Y antes de entrar en el tema, me gustaría comenzar esta reflexión, esta enseñanza, con dos versículos bíblicos que para mí son claves. Éxodo capítulo 12, versículo 49, que dice que la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. La segunda, Levítico 24, 22, que dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Hashem, vuestro Dios. En toda la escritura encontraremos que el Eterno da su Torah al pueblo de Israel y enfatiza siempre que es una misma ley, estatuto y precepto, tanto para el natural, o sea, para el israelita, como para el extranjero o gentil. ¿Qué son las leyes noágidas y dónde se origina el movimiento noágida? ¿Dónde surge esta creencia? ¿Quién fue su precursor? Es bíblico entonces pensar que hay dos leyes, dos Torah, una para el natural y otra para el extranjero o gentil. ¿Dónde está registrado en la Biblia eso? ¿Mencionó Yeshua las leyes noágidas a sus seguidores?
Profundicemos entonces y permitamos que la escritura sea que conteste estas y más preguntas que pueden surgir a medida que nosotros desarrollemos este estudio. Las leyes noágidas, también conocidas como las 7 leyes de Noé o los 7 preceptos de las naciones, son una colección de leyes que según el judaísmo rabínico fueron otorgadas por el Eterno como un conjunto de leyes que agrupan a los hijos de Noé, es decir, a la humanidad entera. Esta corriente que se origina dentro del judaísmo rabínico afirma que todo aquel que no es nacido judío o no se ha convertido al judaísmo tradicional debe cumplir solamente con las 7 leyes de Noé y no con la Torá, que está reservada solamente para ellos. Tradicionalmente, el judaísmo considera que ellos son todo Israel, la casa de Judá y la casa de Israel unidas. Concepto proveniente del Talmud, pero contrario a la Torá. ¿Por qué? Porque sabemos que Israel está en proceso de restauración, pues las 10 tribus que fueron esparcidas durante el reinado del hijo de Salomón, Roboán, regresarán y serán un pueblo junto con la tribu de Judá cuando regrese Yeshua, de acuerdo con Ezequiel 37, 15, 28. En detalle, según las leyes noágidas, cualquier no judío que se adhiera a estas leyes por ser reveladas a Noé se convierte en un justo entre las naciones y se le asegura un lugar en el mundo venidero, en el Olam Jabá, recompensa final de los justos. En el judaísmo, las 7 leyes de Noé son un conjunto de preceptos que, según el Talmud, fueron entregados por Hashem a todos los descendientes de Noé, es decir, a toda la humanidad. Según la halajá, los no judíos no están obligados a convertirse al judaísmo para asegurar un lugar en el mundo venidero, pero para poder participar de la Torá deben convertirse al judaísmo. Y según la tradición judía y noágida, estas 7 leyes les fueron dadas primero a Adán y posteriormente a Noé. Este último ordenó a sus hijos guardar estas leyes por el pacto que había hecho Hashem con Noé. Según Génesis 9:9, cuando dice, he aquí establezco mi pacto contigo y con tu simiente después de ti. Esta enseñanza supone que Noé estableció 7 leyes universales para vivir en la voluntad de Dios para el mundo. Y estas leyes, tradicionalmente listadas en el Talmud, son las siguientes. Primero, no adorar ídolos, o sea, la idolatría. No blasfemar ni maldecir el nombre del Eterno. No cometer pecados de índole sexual. No robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo y establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. De acuerdo al movimiento noágida, las 7 leyes de Noé se encuentran mencionadas en diferentes versículos bíblicos en los libros de Génesis y Levítico, Éxodo, y también se hace mención en el libro de los Jubileos. ¿Cuáles son los antecedentes teológicos de las leyes noágidas? Según el Talmud, la tierra era corrupta ante el Creador y estaba llena de violencia. Y el Creador vio la tierra y observó que era corrupta, porque toda carne había corrompido su sendero en la tierra. Y el Creador dijo a Noé, el final de toda carne ha llegado. La tierra está llena de violencia por su causa y por eso los destruiré a ellos con la tierra. Si comienza la historia de la destrucción del mundo en los tiempos de Noé. Solo él y su familia fueron salvados del gran diluvio y cuando emergieron del arca que habían construido, Hashem celebró un nuevo pacto con ellos y en consecuencia con toda la humanidad. Bendijo a Noé junto a su familia y los instruyó en los senderos del nuevo orden, declarando, ahora te he dado todo y por eso de la sangre de vuestras almas voy a pedir cuentas.
Noé es el ancestro de la humanidad actual y al ser depositario de los 7 preceptos universales, él, su mujer y sus hijos y sus 3 nueras, por extensión, su descendencia estará sujeta a los tales. El pacto del arco iris y la entrega de los 7 preceptos fueron anteriores a la entrega de la Torá a Moshe por parte del Eterno. Por eso, tanto los israelitas como las demás naciones se guiaban por estos 7 preceptos básicos. Los mismos patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, se rigieron por estas sencillas normas, como se puede observar en el libro del Génesis, de acuerdo a el judaísmo rabínico. Ahora bien, los 10 mandamientos, según el judaísmo rabínico, solo aplica a los judíos. El resto de la humanidad solo debe observar estas 7 leyes. Y el término noágida indica la universalidad de estas ordenanzas, ya que toda la humanidad desciende de Noé y de sus hijos. Según el judaísmo, existen 2 vías para agradar a Dios: por medio de los preceptos judíos o los 7 preceptos noágidas, y el primero es para la nación de Israel a través de los 613 mandamientos, que incluyen también los 7 preceptos de las naciones. Y la segunda manera, el segundo camino, es para los gentiles, quienes tienen que acatar los preceptos dados a Noé y sus hijos después del diluvio, y son ratificados en la entrega de la Torá en el monte Sinaí. De acuerdo con el sabio judío Moshe ben Maimón, un no judío que cumpla estos 7 preceptos solo por convicción intelectual y no por obedecer el deseo del Eterno y cumplir con su voluntad, entendiendo la dimensión interior de cada mandamiento, no puede ser considerado como un justo entre las naciones, y su cumplimiento sería nulo. La base bíblica de esta afirmación es por concepto inadecuadamente inaceptable. No es aceptable. En primer lugar, Noé no aparece en ningún momento estableciendo por orden del Eterno ningún código moral para el mundo que comenzaba. Estas 7 leyes noágidas, de acuerdo al judaísmo, se encuentran en los libros que ya mencioné, y quiero detallarlas una por una de acuerdo a el judaísmo y cómo se aplica, qué implica cada mandato de las 7 leyes noágidas. El primer mandamiento es la idolatría y se toma como base Génesis capítulo 2, versículo 16, que dice: y el Señor Dios ordenó al hombre diciendo. Entonces, según la tradición judía, la prohibición de la idolatría se encuentra codificado en este versículo, Génesis 31, 19 al 36, cuando Raquel roba las imágenes, o sea, los ídolos, a su padre Labán. Hay un comentario también en el Chumash, en la edición Stone, sobre Génesis 31, 19, que dice que Raquel robó los terafín o los ídolos que pertenecían a su padre. Y los terafín eran ídolos y Raquel los tomó para evitar que Labán siguiera idolatrando. La Torá registra este episodio debido a sus intenciones supuestamente nobles. Rambán deriva a la raíz de la palabra Rafa o débil, que alude a la debilidad de sus pronósticos. Se suponía que estos ídolos eran los protectores del hogar, similar a los posteriores penados romanos, que eran consultados como oráculos. Entonces, la esencia de estas leyes es la prohibición de la adoración a ídolos, o sea, la idolatría. ¿Y qué implica esto? Según el judaísmo, está prohibido pensar que hay otra deidad además del Eterno. Está prohibido poseer un ídolo, hacer un ídolo o hacer que alguien nos haga uno.
y está prohibido adorar un ídolo. Está prohibido doblegarnos ante un ídolo, hacer un sacrificio ante él, aun cuando esta no era la manera acostumbrada de la adoración de un ídolo. También está prohibido dirigirnos a la idolatría, no en palabra, sino también en pensamiento, hecho o por medio de cualquier observancia que podría atraernos a su adoración. El segundo mandamiento es la blasfemia o maldecir a Dios. Y ellos toman como base Génesis 3, del 1 al 4, cuando dice que la serpiente acusó falsamente al Eterno. La serpiente era astuta, más que cualquiera de las bestias del campo que el Eterno había creado. Él le dijo a la mujer, ¿acaso Dios les dijo, no comerán de ningún árbol del jardín? O sea que la serpiente mintió y distorsionó lo que el Eterno dijo realmente. Estaba atribuyendo falsamente al Eterno que había negado al hombre acceder a ningún árbol, cuando en realidad solo un único árbol específico estaba prohibido. ¿Qué implica esta prohibición? La prohibición en contra de la blasfemia viene a enseñarnos a no hablar mal en contra del Eterno, ni a disminuir su majestad en modo alguno al usar intencionalmente palabras para afectar la reverencia, la fe que le corresponden. Maldecir al Creador o utilizar su nombre para maldecir una de sus creaciones, o sea, un ser humano, un animal, es una expresión de fe incompleta en el Eterno. Es la única prohibición que implica al habla, se la shonjara, que a la acción y que prueba la importancia de este atributo humano único, ya que el hombre es el único que tiene la potestad de hablar. La próxima es el asesinato y se toma como base Génesis capítulo 4, del 8 al 10, versículo 16, y también se utiliza Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 9, versículo 6. Caín habló con su hermano Abel y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Una de las razones por las que el diluvio fue enviado era a causa de el robo, la violencia, la idolatría, ya que estas eran comunes en toda la humanidad. ¿Qué implica esta prohibición? Dice que está prohibido hacer daño a otra persona, incluso a un feto. Es por esto que el aborto está prohibido. Está prohibido acortar la vida de una persona enferma o herida y de la mano del hombre que golpea a su hermano. Demandaré cuenta de cada vida humana, dice la Torá, dice Génesis capítulo 9:5. Esto quiere decir que aunque sentimos muchísima compasión por una persona que sufre, como si fuera nuestro propio hermano, está prohibido cortarle la vida. En otras palabras, la eutanasia y el homicidio, por misericordia, están prohibidos. Dios, Hashem, nos encargó proteger la vida humana, incluso la nuestra. Y como está escrito, ciertamente la sangre de vuestras vidas demandaré. Por consiguiente, el suicidio también está prohibido. La masturbación masculina, o sea, tirar la semilla en vano, también está prohibida porque es considerada como un acto de asesinato, como se le ve en la historia de y Onán, que debían cumplir con las 7 mitzvot de los Benei Noah, y ellos usaron este tipo de práctica y fueron castigados por la mano divina. El próximo mandamiento noágide es el robo. Y para este se toma como base Génesis capítulo 2, versículo 16, que dice, y Dios ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Esta fue desobediencia indirecta de la orden del Eterno de no comer del fruto de ese árbol particular. Está prohibido robar dinero, así como cualquier otra cosa, un objeto, violar o seducir a una mujer,
robar tiempo de un empleador o causar una pérdida física o psicológica, secuestrar una persona. La prohibición de robo puede ser, de hecho, la más difícil de obedecer de todas las 7 mitzvot de los Benei Noah o de los hijos de Noah, ya que la oportunidad de robar se presenta casi constantemente. ¿Qué significa todo esto? Que no se nos permite robar, no se nos permite engañar, no se permite negar deuda de dinero que debemos, no se nos permite sobrecargar, secuestrar o hasta poner instrumentos falsos de medida. Si hemos robado, debemos devolver o pagar el objeto robado. La próxima ley no ágida son las relaciones sexuales prohibidas. 5 de los 6 tipos de las relaciones sexuales prohibidas por el Eterno a la humanidad están expuestos en Génesis 2:24, que es el versículo que se utiliza como base. Por lo tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre y se aferrará a su esposa y se convertirán en una sola carne. Este versículo prohíbe explícitamente las relaciones de un hombre con su madre, con una mujer que alguna vez haya sido la pareja doméstica o la esposa certificada de su padre, con una mujer que actualmente es pareja doméstica o esposa certificada de otro hombre y con otro hombre. También prohíbe las relaciones íntimas de un hombre o una mujer con un animal. Se prohíbe tener relaciones con la hermana o el hermano materno o paterno, con la hija de mi padre, aunque no sea la hija de mi madre, según lo explica la Torá, o con mi hermano o con un hermano, sea de parte de madre o sea de parte de padre. También fue universalmente aceptado que se incluyeran las relaciones padre-hija, como vemos, ya que en el mundo actual todas estas leyes no se están cumpliendo. Es abominación las relaciones de un hombre con un hombre, las relaciones de una mujer con una mujer, las relaciones de un hombre o una mujer con los animales. Y esto también lo podemos volver a encontrar en Levítico 18:3 y Levítico 18:30. ¿Qué significa todo esto? Como acabo de mencionar, un hombre no debe tener una relación con su madre, con su hermana, con la mujer de su padre, con la esposa de otro hombre, no debe tener intimidad con un animal, ni tener una relación carnal con otro hombre. Debemos abstenernos de un acto que nos pueda conducir a tener una relación prohibida. La próxima es el adulterio y se toma como base Génesis 23, que dice que Abimelech sabía que el adulterio era un pecado. Y vino Dios a Abimelech en un sueño por la noche y le dijo, he aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado. Además, ella es una mujer casada. La violación de estos preceptos por parte de la humanidad, las relaciones íntimas entre los hombres son penados por la Torá. Y si hacemos memoria, una de las razones por las que vino el diluvio fue esta. Génesis 9:8 al 10 dice que tras el diluvio, Noé junto con su familia emergieron del arca. Tras ello, el Eterno hizo un pacto con ellos en donde prometió nunca más destruir el mundo con agua. El próximo precepto es comer el miembro de un animal vivo y se toma como base Génesis 9:4 y 5, cuando dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. No obstante, demandaré su sangre que le pertenece a sus vidas. A toda bestia le pediré cuentas por esta. En un inicio, Adán y Eva no tenían permiso de matar animales para alimentarse, y esto permaneció vigente hasta después del diluvio. El Eterno permitió que Noé y su familia comieran carne por primera vez después de que abandonaron el arca, por lo que el Eterno en ese momento agregó el mandamiento que prohíbe comer carne que fue cortada de un animal vivo. Ese mandamiento dado a Noé se registra, como acabo de mencionar, en Génesis 9:4, y esta prohibición no tiene nada que ver con la salud física o la higiene.
Esto tiene que ver con la constitución espiritual, porque la comida, la carne viva es la raíz de la crueldad y el egoísmo. Comer hasta una cantidad diminuta de carne cruda o carne viva tomada de un animal que está vivo todavía sin cocinar viola la prohibición. Y aunque ésta sea cocinada, la carne no debe ser cortada de un animal que todavía está vivo. La intención de esta prohibición fue no promover el canibalismo que se vio antes del diluvio. ¿Qué nos implica? ¿Qué implica esta prohibición? Que no se nos permite comer un miembro que fue cortado de un animal vivo, sea una bestia, un pescado o una ave. No se permite comer la carne de cualquier animal que fue dañado por una bestia salvaje, el cual adoptó parte a la prohibición de comer un animal que ha sido despedazado mientras vivía. Y por último, la última ley es establecer cortes de justicia. Y esta se usa el versículo de Génesis 19, 1 al 9 como base, donde dice, las puertas de una ciudad eran donde los jueces se sentaban para convocar las cortes de justicia. En el libro de Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 11, también se puede encontrar este establecimiento de esta ley y podemos entender que cuando el Eterno creó al hombre, le confió el establecimiento de tribunales de justicia con el fin de preservar su Torah. El mundo no puede ser abandonado ni dejado así libre. El Eterno siempre ha sido un Dios de orden. Y es por esto que Él entrega su Torah, que es un sistema organizado de leyes, ¿verdad? Y vamos a seguir profundizando en este tema porque el objetivo es entender qué son las leyes noágidas, el movimiento noágida y si esto es bíblico. ¿Qué debe hacer un creyente de Yeshua, de Jesús, que está regresando a la Torá? De acuerdo al judaísmo, continuó, la responsabilidad de un Benei Noah consiste en poseer buenos rasgos de carácter y en esforzarse por acercarse al Todopoderoso mediante la plegaria y aportando ofrecimientos al Beit HaMikdash, lo que era el templo, que se ha reconstruido rápidamente y en nuestros días, como dicen ellos. También a ellos les traeré a mi montaña sagrada y los haré alegres en mi casa de oración. Usan Isaías 56:7. Ahora, ¿dónde surge el movimiento noágida en sí? ¿Quién inventó todo esto? ¿Y por qué no podemos encontrar nada que nos indique el movimiento noágida o las leyes noágidas en la Torah? Hermanos, no existe ni un solo versículo que sustente estas leyes, que son falsas. Las mismas no están en la Torah. Todo esto empezó en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo después de su muerte. Antes del año 132 de la era común, los judíos, tanto los que todavía no entraban a reconocer a Yeshua como Mashiach y los del camino, como eran conocidos los seguidores de Yeshua, vivían y asistían todos a las sinagogas, todos por igual, cada Shabbat. Habían dificultades y disputas entre ellos, pero no se había cortado todavía el lazo de hermandad que permitía que tanto el judío tradicional como el que creía en Yeshua asistiera a la sinagoga. En el 132, después de la era común, comenzó la tercera revuelta judeo-romana contra el abuso del Imperio Romano en todo Israel. Y durante la rebelión declaran al comandante elegido, Simón Bar Kokhba, como Mesías, de acuerdo con el libro de Números 24:17. Los judíos que creían en Yeshua no pudieron apoyar a dicho falso Mesías y ambos grupos se dividieron. Durante esta guerra murieron cerca de 580,000 judíos y arrasaron más de 1,000 aldeas.
de todo esto que les estoy hablando, historiadores como Josefo, entre otros, Filón de Alejandría y la literatura rabínica registra todos estos acontecimientos que les estoy citando. Los mismos hablan de que durante el dominio del Imperio Romano, conforme los judíos emigraban y se asentaban en las provincias romanas del imperio, un número de judíos y también de gentiles comenzaron a aceptar la fe en la Torá. O sea, estaban regresando los esparcidos y los gentiles que no eran del pueblo comenzaron a aceptar la fe y muchos de ellos comenzaron a ser seguidores de Yeshua. Después de la destrucción del templo, la continuidad de la transmisión oral estaba en peligro, por lo que se escribió la Mishnah en el año 200 de nuestra era. La Mishnah y la Gemara formaron el Talmud. Debido al peligro que significaba el crecimiento de los creyentes en Yeshua o los del camino, se escribieron las 7 leyes noágidas para revertir, o mejor dicho, detener esa tendencia de pensamiento y su crecimiento. Esta ley, inventada por hombres, no por el creador del universo, el único Dios verdadero, el Elohim de Israel y del mundo, el Eterno nunca habló de 2 Torah separados. Esto está escrito en el Talmud babilónico, en el Sanedrín 56a, como vamos a seguir viendo, y en otros escritos rabínicos. Ahora, algunas personas quieren retomar esta creencia para usarla de nuevo y confundir a los creyentes que estamos regresando a la Torá. Estas leyes noágidas se encuentran en la Mishneh Torah, que es un código de leyes judías y sus explicaciones, que incluye explicaciones sobre las leyes que estamos estudiando hoy. Dicho tratado o código fue realizado por Maimónides, importante autoridad sefaradí, a quien también se conoce como el Rambán. Y el Mishneh Torah fue compilado entre el 1170 y el 1180, mientras Rambán vivía en Egipto. Es considerado como una de las obras legales más firmes. Es una compilación sistemática de todas las normativas de la halajá o la ley judía. Incorpora material del Talmud y sus comentarios y fue escrito en hebreo sencillo, similar a la Mishnah. En el Talmud, los rabinos enseñan que los 7 preceptos fueron ordenados a los hijos de Noé. También el Talmud, hay muchos y otros tratados que discuten las 7 leyes y su observancia. Utilizan también el libro de los jubileos, que hace una referencia de las leyes de Noé. En el 28º jubileo, Noé comenzó a imponer a los hijos de sus hijos las ordenanzas y los mandamientos y todos los juicios que él conocía, y exhortó a sus hijos a guardar la justicia, a cubrir la vergüenza de su carne y a bendecirlos. Su creador y honra a padre y madre y ama a tu prójimo y guarda sus almas de la fornicación, la inmundicia y toda iniquidad, porque debido a estas 3 cosas vino el diluvio sobre la tierra, porque cualquiera que derrame sangre de hombre y cualquiera que coma sangre de cualquier carne, todos serán destruidos. Esto está registrado en Jubileo 7, versículos 20 al 28. Estos mandamientos, de acuerdo al pensamiento judío, son bastante simples y claros, y la mayor parte de ellos son reconocidos como principios morales sanos. Cualquier no judío que sigue estas leyes, como ya vimos, se convierte en un justo de las naciones. Estos mandamientos conciernen a toda la humanidad. Sin embargo, los 613 mandamientos de la Torá solamente conciernen a los judíos. Rambán escribió que toda persona entre las naciones que sigue los 7 mandamientos para servir a Dios pertenece a los justos entre las naciones y tendrá su parte en el mundo por venir.
sea que el pensamiento de estas leyes originalmente vino de Rambam. Y el Talmud se refiere a un no judío como un hijo de Noé. Y antes de que el pueblo judío naciera, la humanidad fue ordenada a cumplir ciertos mandamientos de acuerdo a este pensamiento. La intención subyacente es extremadamente importante, porque si una persona que está regresando a la Torah es instruida de esta manera, hasta este momento todo aparenta estar bien. Pero veamos cuál es realmente el pensamiento del Eterno en su palabra. La Torá declara, y ellos, o sea, el pueblo, acamparon en el desierto, de acuerdo a Éxodo capítulo 19:2. Y aquí el Midrash dice que la Torá fue dada en un lugar sin dueño, ya que si hubiera sido dada en la tierra de Israel, las naciones del mundo dirían que ellos no tuvieron parte en ella. Escuchen lo que dicen sus propios escritos. Toda la gente, tanto los judíos como los no judíos, tienen sed de espiritualidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Alabado sea el nombre del Eterno, de acuerdo a Salmos 113:3. Y el rabino Eliyahu Lupián plantea una pregunta. Dice que cuando el rey David escribió los Salmos, el mundo estaba lleno de ídolos y solo el pueblo judío adoró al Todopoderoso. Vamos a seguir estudiando y vamos a seguir viendo qué dice la Torá. Primero estoy planteando el pensamiento judío. El rabino Yeshaya Karelitz, conocido como Hasson Ich, explica por qué la contemplación de la creación conduce a la creencia en el Eterno. El atributo de fe es una fina y delicada calidad del alma, de acuerdo a este rabino. Si una persona tiene el sentimiento de poseer un alma y tiene un ambiente tranquilo, cuando contempla las alturas de los cielos y las profundidades de la tierra, no puede dejar de estar asombrado, ya que el mundo le parecerá un enigma insoluble. Y este misterio le puede enredar la mente y el corazón hasta el punto que no puede pensar en nada más. Se siente débil y sin aliento en su apasionado intento para encontrar una respuesta o una solución. Él pasaría voluntariamente por fuego y agua solo para alcanzar la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué es la vida para él sin saber cuál es su finalidad? Para un judío, esta conclusión, cada hombre será juzgado si no hace lo que es esperado de él por causa de esta inteligencia innata, obliga a la observancia de la Torá. Para un no judío, esta conclusión obliga a la observancia de los 7 mitzvot o Bnei Noah. En el tiempo del primer siglo, los Bnei Noah solamente podían observar estos 7 mandamientos. Ellos no tenían que observar el Shabbat, ellos no tenían que observar las fiestas del Eterno, ellos no tenían que estudiar aquellas partes de la Torá que no se aplican al servicio noágida. Escribir un rollo de Torá o recitar una liyá en la Torá estaba terminantemente prohibido para un Bnei Noah. Vestir los tefilín, ponerse el manto, escribir una mezuzá o poner una en su casa, todo esto estaba prohibido para un Bnei Noah. Incluso en el tiempo del templo, cuando se llevaban los sacrificios, ellos tenían prohibido presentar un sacrificio dentro del templo. Más bien, ellos estaban permitidos a levantar altares fuera del templo, en cualquier lugar, para presentar los sacrificios. Y otro mandamiento que ellos sí podían observar es honrar al padre y a la madre, ofrecer caridad a los necesitados, debe ser solidario, debe respetar la creación. Un noágida oraba
y podía obtener cierta recompensa. Pero un noágida no estaba tampoco obligado a orar. De acuerdo a la creencia de el judaísmo rabínico, este solamente podía presentar una plegaria cuando tenía una emergencia personal. Estaba estrictamente prohibido rezarle a cualquier persona, animal o cosa como forma de llegar al Creador. Y esto también debía ser guardado por los noágidas. En resumen, ofrecer un sacrificio animal simbolizaba la subyugación y la destrucción de la naturaleza animal del hombre, pero ellos solamente podían hacerlo en esos altares que ellos podían levantar y era totalmente alejado de el templo. Durante el tiempo en que Yeshua caminó sobre la tierra, este movimiento ya venía caminando. Podemos observar en las enseñanzas de Yeshua que Yeshua jamás habló de las leyes noágidas. Como dije hace un momento, ver cómo se explican las leyes noágidas parece inocente. Y la forma también en que fueron dadas a las naciones y a todo aquel que desea acercarse o ser parte del pueblo de Israel parece inocente. ¿Por qué? Porque muestra el deseo de tener un mundo mejor. Ahora, ¿es esto lo que dice la Escritura? ¿Estaban las leyes que separan y dividen al gentil del pueblo del Eterno en el corazón de Yud Hei Vav Hei? La Torá establece claramente que Israel fue dividido por voluntad del Eterno en dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel se mezclaría con el mundo, perdiendo su identidad israelita, y que Yeshua vendría precisamente para reunir nuevamente la casa de Israel y hacerla de nuevo, al final, una con la casa de Judá, un solo pueblo en la mano del Eterno. La Torá es para los hijos del Eterno, los naturales como los que llegarían por adopción, de acuerdo al pacto que hizo el Eterno con Abraham, de acuerdo a Génesis 12, del 2 al 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Cuando la Torá fue dada de nuevo al pueblo a través de Moshe delante del Eterno, estaban las tribus de Israel y los extranjeros gentiles que habían salido de Egipto y que se habían unido a la nación israelita. Pero no solamente los que en aquel momento estaban presentes, sino los que en el futuro estaríamos allí, los que creyéramos en el Elohim creador y fuéramos injertados en el olivo santo de Israel. Los mismos escritos rabínicos, como el Talmud, cuentan que en el momento en el que el Eterno estaba entregando las 10 palabras o la Aseret Hadibrot, la voz del Eterno, su chofar, se escuchó en 70 idiomas que representan las 70 naciones que estaban presentes junto al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Por qué? Para que todo aquel que estaba allí escuchara estas palabras, estos pronunciamientos en su idioma. En Éxodo 19:1 leemos que los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí en el mes de tercero. El tercer mes después del Éxodo es Sivan. Por lo tanto, este también fue el mes de Shavuot. Los rabinos dedujeron que el Eterno dio la Torá en Shavuot. Así pues, Shavuot vino a ser asociado con la entrega de la Torá, perdón. Las primeras referencias de esta interpretación datan del siglo II y III después de la era común. La misma palabra Shavuot aporta una prueba adicional y es que también puede ser leída como juramento.
en ese día el Eterno juró su fidelidad eterna a Israel, el pueblo conformado por las 12 tribus, pero también a las naciones que se unieron a Israel, lo que transformó a Israel en un pueblo. Entonces, como puede esperarse, hay lecturas de la Torá durante Shavuot en la sinagoga. Y esto incluye Éxodo capítulo 19 hasta el 20, que habla de la ascensión de Moshe al monte Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos. Pero también en Shavuot se hace una lectura adicional, que es la Megilá de Ruth, el libro de Ruth. ¿Por qué se lee este libro en esta festividad? Hay varias razones. La primera y la más tradicional explicación es porque la historia de Ruth es la historia sobre una cosecha. Segundo, Ruth y Noemí llegaron a Belén alrededor de la temporada de Shavuot. Y tercero, hay una leyenda que el rey David murió en Shavuot y Ruth era la abuela de David. Adicionalmente, hay un escritor, un historiador, David Stern, y este dice que él habla sobre la unión de Ruth, una mujer moabita, en la familia del Eterno. Y esto nos da una pista sobre el aspecto futuro de los gentiles en el pueblo del Eterno. Este libro de Ruth, leerse precisamente en Shavuot, es algo profético. Pero ¿por qué? Los mismos rabinos explican que el pueblo de Israel estaba reunido en un solo corazón al pie del Har Sinaí, el monte Sinaí. Hombres y mujeres fueron allí reunidos por todas las millones de almas que todavía aún no habían nacido. Pero ojo acá, también por las almas de los conversos, quienes aceptarían la Torá en generaciones futuras. Y esto, amados hermanos, contradice entonces todo pensamiento rabínico de que la Torá es solo para el pueblo judío y que el resto del mundo solo debe regirse por las leyes noágidas. Isaías 29:13 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, se aferran a la tradición de los hombres. Yeshua, nuestro Mesías, estaba en contra de los mandamientos de hombres. Y si usted quiere comprobarlo, le voy a dar solo unas cuantas de las tantas citas en donde Yeshua confrontaba a los rabinos de su época por imponer mandamientos de hombre. Mateo 15:9, todo el capítulo de Mateo 23, Marcos 7:7, entre otros. Pablo también estaba en contra de los mandamientos de hombre, de la halajá. Y sabemos que Pablo fue un hombre fundado en el judaísmo tradicional y era un hombre muy conocedor de la Torá. En Tito, capítulo 1:14, él dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Como ya vimos, el Talmud es una obra que recoge principalmente discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, parábolas, historias y leyendas. El Talmud extiende, discute, cuestiona, explica y complementa, según ellos, el Tanaj. Pero este libro no puede ponerse por encima de la Torá. Y hoy en día hay tantas personas tratando de confundir a los que estamos regresando a la Torá, retomando una vez más las leyes noágidas y haciéndoles creer que solamente necesitan creer en ellas y vivirlas. El movimiento noágida es en realidad, de acuerdo a los judíos, el retorno
del gentil al pacto que olvidaron. Pero, amados hermanos, esto no es bíblico. Y esto tampoco estaba en el corazón del Eterno. No podemos dejarnos confundir con esta enseñanza que trata desesperadamente de levantar la pared de separación que Yeshua destruyó con su sangre, con su sacrificio. La mayor parte de estas leyes, ellos dicen que se encuentran en los libros de Génesis y Éxodo y también en la Parashat Noah. Pero hermanos, si usted estudia detalladamente los versículos que yo presenté en Génesis, en Éxodo, en Levítico y en el libro de Jubileos, ahí no se habla absolutamente de ninguna instrucción dada por el Eterno para que haya una Torá para el gentil y una Torá para el pueblo. Y es triste ver cómo el judaísmo concibe la idea de unidad desde una perspectiva completamente diferente, enseñando que hay dos caminos y no solamente uno. Tu camino y mi camino. Tú andas por el tuyo, yo ando por el mío. Cuando un creyente observa las 7 leyes no ágidas solamente, hermanos, no está cumpliendo la Torá. La Torá afirma que la ley del Eterno es una para judíos y para extranjeros. Deuteronomio 29, 14, 15. Y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante del Eterno nuestro Elohim y con los que no están aquí hoy con nosotros, dice la Torá. Éxodo 12, 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre ustedes. Levítico 18, 26. Guarda pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Éxodo 23, 12. No lo puedo leer por cuestión de tiempo. Levítico 16, 29. Números 15, 16. Isaías 56, 4 a 7. Esa sí la quiero leer. Porque así dice el Eterno: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Mi altar, dice el Eterno, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 2, 2, 4. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los que estamos regresando? Con aquellos a quien el Eterno está llamando. Está sucediendo lo que Yeshua dijo, lo que Yeshua profetizó, que sus ovejas iban a escuchar su voz y lo escucharían y los iban a seguir. Y que saldríamos de las naciones, del paganismo, de la idolatría. Que ese velo que nosotros teníamos, que no nos permitía ver la Torá, seguía removido de nosotros, sería. Y es lo que está sucediendo. Pero ahora estamos saliendo de confusión para entrar en confusión. Hermanos, hay una gran ignorancia de las escrituras. Hoy en día hay mucho conocimiento de las tradiciones de hombre. Les dicen con voz de autoridad que la Torá no es para nosotros, que solamente son las leyes noágidas. Y hermanos, están perdiendo bendición.
¿Por qué? Porque la Torá es una. Para el extranjero y para el natural. La Torá es vida y el Eterno anhela que las naciones guarden sus mandamientos. Tenemos que estar alertas, no permitir que se nos desvíe. Muchos están dejando la escritura, convirtiéndose al judaísmo, tratando de ganar un estatus en Israel que está siendo dado por hombres. Y hermanos, cuando usted se convierte al judaísmo, entiéndalo, usted no es visto igual que ellos, ni nunca lo será, porque para ellos solamente somos gentiles que estamos regresando. La parábola del hijo pródigo nos enseña algo importante. El hijo pródigo regresó al padre, no a Judá. Y quiero dejar bien claro, hermanos, que yo no soy antisemita. Yo amo al pueblo judío. Y siempre digo que hay cosas en ellos dignas de admirar y de aplicar. Una de ellas, la manera maravillosa en la que ellos enseñan a sus hijos desde pequeños la Torá y amar al Eterno, a separarse de las cosas del mundo. Pero hermanos, no es verdad que las leyes noágidas están en la Parashá Noa. No es verdad que el Eterno estableció estas leyes para los gentiles. Yeshua jamás habló de ellas tampoco, ni puso muro de división entre sus seguidores, como acabo de decir. Al contrario, Efesios 2, 14, 16 dice que Yeshua es nuestra paz, que él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, que destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Él puso fin en sí la enemistad que había entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz nos reconcilió con el Eterno, haciendo de ellos un solo cuerpo. Muchos afirman que los seguidores de Yeshua presentaron las leyes noágidas para los gentiles en Hechos 15, 28 al 30, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si las guardaren bien hacer. Y después dice, pasadlo bien. Pero estas personas se olvidan y dejan a un lado lo que dicen los versículos en Hechos 15, del 19 al 21, que preceden estos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Eterno, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Y qué significa esto? Significa, amados hermanos, que ellos aprenderían la Torá en la sinagoga cada Shabbat. Conclusión. ¿Qué debe hacer un seguidor de Yeshua? Un seguidor de Yeshua debe seguir sus pasos. Entender que toda la Torá es para el creyente en Yeshua. Él dijo en Juan 14, 15 al 31, solo voy a citar una parte. Si me amas, guarda mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Traten de leer estos versículos hasta el 31. En primera de Juan 3:24 dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece con nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Amados hermanos, si escuchamos la voz de Yeshua y regresamos a casa, a la Torá, debemos seguir sus pasos, caminar como él caminó, dejar de lado las enseñanzas de hombres y enfocarnos en ser hacedores de su palabra, luz en medio de la oscuridad y ayudar a restaurarse, a volver al camino verdadero a todo aquel que está regresando a este maravilloso camino que es la Torá. Y voy a terminar con un versículo, Deuteronomio 13:4, que dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a él. Shalom, shalom, queridos hermanos. Espero que esta reflexión nos pueda servir para cada día estar más asido a la Torá del Eterno, para no apartarnos de ella ni a derecha ni a izquierda y vivir una vida consagrada, puestos nuestros ojos siempre en Yeshua, que es nuestro Adón. Gracias, pastor. Gracias, Roé, por esta maravillosa oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Amén. Qué interesante, qué maravilloso y yo creo que muy, muy edificativo para todo el pueblo del Eterno, justamente poder a través de las escrituras. Yo siempre digo esto, ¿no? No crea a lo que yo digo. Esto me pongo en primera persona para que nadie se sienta ofendido nunca, sino que vaya a las escrituras. Vaya ahí porque la verdad está ahí. Ahora, si lo que estamos diciendo está en la palabra, tiene que creerlo, tiene que verlo, porque tiene nuestra guía, la Torá. Y ese es uno de los problemas. Usted decía bien clarito, uno de los problemas que la gente que viene al mesianismo, que viene a raíces hebreas, o sea, se va por detrás de la liturgia judía y deja lo fundamental, la piedra fundamental, la Torá. Y cuando dejamos la Torá, wow, caemos en engaños, caemos en un montón de cosas que lastimosamente nos llevan a apartarnos del Eterno. Algo tremendo es justamente poder comprender, ¿no? La primera eh, fiesta o el primer Moé, el primer tiempo señalado que el Eterno establece es el Shabbat. Y justamente las leyes noágidas dicen que el gentil no tiene que celebrar el Shabbat. Y es tremendo porque nosotros a través de Shabbat tenemos todo. Mire cómo hay un pequeño engaño aún de eso. Y esto es lo que mucha gente desconoce también. Abren Shabbat en su casa, en sus hogares, guardando una tradición que lastimosamente nuestros hermanos de la casa de Judá vivieron, especialmente los sefardíes y también los askenazí, en la época de las persecuciones, en la época en donde les obligaban a ellos a convertirse nada más y nada menos que al, vamos a decir, a la religión universal, así no nos censuran el video, de aquel momento. Sí, Entonces ellos pudieron y guardaron el Shabbat. Además, de hecho, hay toda una enseñanza que ellos dicen que ellos no guardaron el Shabbat, sino que el Shabbat los guardó a ellos. Ahora nosotros vivimos en un pueblo libre. El Eterno en su Torá nos mandó a que mostremos el Shabbat a todas las naciones porque es una santa, santa, una Mikra Kodesh, una santa convocación para mostrar y justamente para anunciar la Torá. Ahora, seguimos medios pequeñitos engañados y no nos reunimos en comunidad a la apertura de Shabbat o todavía cómo lo seguimos haciendo. Eso también es muy bueno para pensarlo y entenderlo, comprender. Tenemos que ser luz. Ser luz es ser or.
Or, una de las palabras maravillosas en hebreo que a mí, o sea, me parte la cabeza esto, es que or significa ser maduros. Ujú, Y nosotros solo creo yo que podemos entender las cosas de una manera más profunda cuando somos maduros. Cuando no somos maduros no entendemos. Cuando somos niños espirituales somos llevados de aquí para allá. Cuando somos inmaduros no reflexionamos correctamente en las escrituras, sino que reflexionamos como los demás reflexionan. Y eso es muy tremendo porque si los demás están equivocados, nosotros le seguimos el paso. ujú. Y Baruch Hashem, que Yeshua nos enseñó eso. Yeshua nos enseñó. Muchas gracias, amada Marley, por su aporte. Muchas gracias por ser la primera invitada Amén. de este ciclo que vuelve a comenzar, la cual vamos a convocar a muchísimos otros más para que vengan a compartir. Y me gustó esto de mucho de hacerlo los lunes. Así que el lunes próximo también aquí vamos a tener a un nuevo invitado para poder justamente compartir esta maravillosa bendición. Yo creo que Sembrando Fe, este programa que transmitimos a través de la voz mesiánica hace 10 años, hace un aporte, yo creo que, no sé si maravilloso, pero un pequeñito aporte a todos aquellos que están comenzando en las raíces hebreas, aquellos que vienen a abrazar la Torá, aquellos que están dando sus primeros pasos. Y es muy importante justamente ponerle la semillita bien para que crezca y dé frutos. Amén. Maravilloso, ¿sí? Así que muchas Amén. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Shalom, shalom. Shalom. Muy bien, amados míos, la verdad que ha sido maravilloso este programa para cada uno de nosotros. Yo creo que mañana vamos a seguir con el libro que venimos desde la semana anterior estudiando, el cual es el libro de Miqueas, Micayá. Así que vamos a seguir ahí hasta terminarlo, así podemos cerrar ese ciclo maravilloso. Gracias, volvemos a decir, por la vida de la morada Marley Aristi Almonte en este programa maravilloso y las leyes Nojida. No te olvides, no te dejes engañar. Sé como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea escuchaban y luego, ¿qué hacían ellos? Iban a corroborar a la Torá si que lo que habían escuchado era verdadero o no. Mire lo que dice Baruch Hashem en Isaías 56, versículo 6. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Yuhei Bauhei para servirlo y que amen el nombre de Yuhei Bauhei para ser sus siervos y a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto. Eso somos nosotros. El Eterno nos está llamando justamente a amar su nombre. El Eterno nos está llamando a cada uno de nosotros a servirle. El Eterno nos está llamando a que abracemos, guardemos el Shabbat y abracemos su pacto. Que el Eterno te bendiga, te guarde, que el Eterno siga brillando en tu vida, que el Padre Eterno ponga shalom en este día en tu corazón. Gracias por estar ahí. Te alentamos a que compartas el video, a que puedas ser un canal de bendición para que podamos llegar a muchas más personas que necesitan escuchar este mensaje maravilloso. Yo me despido de todos ustedes. Mañana a las 8:30 de la mañana, con el favor divino, vamos a estar aquí nuevamente con este programa Sembrando Fe. Shalom, shalom.